Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia en este lunes 18 de mayo de 2020, primer día de la fase 1, esas fases que ya saben que el gobierno eh, tituló o utilizó para explicarnos cómo sería la progresiva vuelta a la normalidad, la que aquí y la que ya mucha gente llamamos y llamaremos a la vieja normalidad. Dios quiera y cuanto más vieja mejor porque qué tristes son estas cosas modernas y qué triste es las novedades cuando son, pues como nos está pasando y estamos viendo estos días, volver a lo más antiguo y a lo más casposo, que es el totalitarismo. Así que no queremos ninguna nueva normalidad donde se nos imponga cómo ser, cómo actuar y cómo pensar. Queremos la vieja normalidad, especialmente la que va del año 78 al 2019 o 2018, la de los años de democracia, prosperidad, libertad, paz y seguridad. Es un día especial, es un día en el que tenemos muchos temas a tratar, porque, bueno, a veces el calendario es curioso, es así de simpático y nos propone pues diferentes cosas. Pero vamos a empezar, como siempre, con ese momento, con ese silencio, para recordar a todas las víctimas de esta brutal pandemia y, como solemos decir, pues al final, a todas las víctimas que yo creo que es importante recordarlo, que en este tiempo difícil y triste, han fallecido, porque aunque no fuera por el coronavirus, qué duro ha sido, por supuesto, para ellos y para sus familiares, morir en estos meses. Hoy presento primero a nuestros tertulianos. Tenemos a don Arturo Hernández. Muy buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes, Joseca. ¿Cómo Muy bien, estás? aquí estamos. Estoy contento porque creo que ya puedo ir a lavar el coche. Es verdad que los días reivindicabas esa afición. Y también nos acompaña don Ramón Sentís. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, Joseca. Estoy encantado de estar contigo y con tus oyentes. Un día especialmente importante para lo que es los polacos y Polonia, ¿no? Como tú has dicho antes, se celebra hoy el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II el Magno. Efectivamente, otro de los temas que hoy abordaremos, 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa del No tengáis miedo, el Papa de Dios siempre puede más, el tercer Papa más longevo en su mandato, en sus años, digamos, de pontificado de la historia, y el que al final ha pasado, entre otras muchas cosas, es el Papa de toda una generación. Yo, como tantos otros, lo considero mi Papa, como el Papa que junto a otros personajes históricos como Ronald Reagan o como Margaret Thatcher vencieron al comunismo. Vamos a, con ese recuerdo también, por supuesto, al centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, a dedicar esos momentos de silencio por todas las víctimas, como digo, del coronavirus y las víctimas de otras enfermedades en estos difíciles, convulsos y complejos tiempos que estamos viviendo. Y después de estos momentos de silencio, recordamos, como siempre hacemos, esa pasada de titulares. Las muertes por COVID, por al menos las oficiales, son 27.650 en España y 231.350 confirmados de PCR. La última hora que nos da el diario de las provincias es que hemos marcado un récord en la desescalada, dicen, con 59 muertos y 285 contagios. Hay que tener en cuenta algo importante. Nunca se le recordará, yo creo, ni se tratará con el debido cariño y respeto, como ha ocurrido con otros fallecidos en algo tan brutal como es el terrorismo, a muchos de esos muertos. Nunca se recordará, seguro, porque somos así, de suficiente a lo que hacen los sanitarios, policías, todos los que han estado trabajando en primera línea, no ya trabajando, aunque fuera muy importante, en una fábrica de textil produciendo mascarillas o batas, que era importante, pero a priori no te enfrentabas con esa carga viral que sí que había en hospitales, gente de seguridad, policías en diferentes puntos, enfrentándose a las situaciones muy duras y dramáticas. El ejército, por supuesto. Yo creo que nunca se recordará, pero también tenemos que tener en cuenta que en una sociedad moderna los datos, las cifras, la tecnología es importante. Igual que el gobierno no pone de su parte, casi diría yo ni un poquito, para que todo el mundo se pueda hacer test, para que puedan hacer vida a los que estén mejor, aislarse los que estén mal, cuidarse los que tengan un problema, proteger a los vulnerables. Es decir, es cruel, pero es un poco chequearnos y organizarnos todos para saber quién puede moverse, quién no, quién debe hacer, qué no debe hacer, etcétera. Igual que eso no lo están haciendo y es una parte fundamental, hay que recordar que hablar ahora de números
porque entrará mucho, sobre todo la izquierda golpista en el poder, con la demagogia de ahora cuando les interesa, para intentar retrasar fases, para intentar, como están haciendo con la Comunidad de Madrid, ese machaque de no dejarles vivir en libertad y retrasar mucho la llegada de la fase 1, de la 2, decir, no me digan ustedes que hablar de 60 muertos es un triunfo respecto a 200, porque cada muerte cuenta. Entonces harán el discurso que no hacían cuando había cientos y miles de muertos en pocos días. Ahí sí que pasarán a que la cantidad no tenga nada que ver, o sea, no sea importante y vayan a la calidad. Y entonces dirán, un discurso clásico, que la izquierda es maestra en la demagogia. Cada muerte es una familia truncada, una vida. Y habría que recordarles que cada persona en el paro que ellos van a fabricar a millones de parados es una familia truncada, una familia sin futuro, un hombre sin sueños, una mujer sin ilusiones, gente que no puede desarrollar su proyecto de vida personal. Ellos son máquinas de destruir proyectos de vida personales generando paro en cifras galopantes. O sea que claro que en estas fases va a tener toda la lógica del mundo que se hable en cifras y se diga, hombre, si no hay 3.000 muertos diarios y hay 50, o hay 60, o hay 20, Dios quiera que llegamos al cero, claro que hemos avanzado. Digo esto porque yo me imagino que la demagogia también viene por muchos lados. Es como en otros temas, que ahora no entraremos, que se pasan el día hablando de que solo se conseguirán el éxito cuando lleguemos a víctimas cero. Nunca se habla de las drogas, eso no se dice que habría que llegar a víctimas cero. Nunca se habla de accidentes de tráfico, se dice que hay que intentar no tener accidentes, pero se da por hecho que con el movimiento de tráfico normal siempre hay un margen de accidentes. Incluso con el cáncer, nadie dice que no pararemos de legislar o investigar hasta que el cáncer de cero. Todos hacemos eso y la intención es que no hubiera muertos de cáncer, pero se sabe que siempre habrá muertos de cáncer. En cambio, con otros temas dicen el cero y aquí también dirán, es que ha habido 20. Lo digo porque posiblemente luego utilicen estos recursos cuando se tenga que ir evolucionando de fase, porque ahora el proyecto es, como dirían en Valencia, aturar la economía. No sé a Ramón o a Arturo qué les parece cómo va a ir entrando, porque empezamos en fase 1 y saben que la clave es comercios abiertos. Y ahora, cuanta más vida normal haya, enseguida van a salir a decir, ¡qué locura! Había gente comprando, había gente, han ido a un bar. Quiero decir, ahora hay otro peligro, el peligro de control social. Bien, yo quisiera hacer un comentario previo con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, toda la cronología de lo que es este encierro que llevamos más de 60 días es auténticamente una locura constante y patente de un gobierno que no solamente no nos ha protegido, sino que sinceramente nos ha querido en muchos casos fastidiar. Y además, el fastidio ya no solamente es el hecho de puramente lo que es el encierro o el confinamiento, sino el fastidio es también que no ha cuidado lo más mínimo en aspectos fundamentales a lo que es la dignidad humana. En primer lugar, en la pura estadística de lo que son los muertos, donde fundamentalmente no era una historia personal, como decías tú, sino que simplemente era en estadísticas que ellos borraban con una simple línea cronológica de muertos de día a día, ¿no? Sin que nos diéramos cuenta del drama o de la tragedia que nos sucedía todos los días. Y por otro lado, además, sin tener en cuenta, o teniendo muy en cuenta, claro, que todo esto nos iba a pasar factura económica, social, después de la pandemia, porque paralizar la vida de un país significa simple y llanamente abortarlo. España es un país que desgraciadamente tiene una serie de vínculos económicos con el tema de los servicios y fundamentalmente con lo que significa el turismo, y matar el turismo en España significa matar económicamente a España. La medida que ha hecho, por ejemplo, de hace unos días, en la que prohibía la entrada a extranjeros, porque no es que se le prohibiera, sino que si entraban en España tenían que pasar una cuarentena de casi 15 días, es absolutamente absurda, teniendo en cuenta que este tipo de medidas, Polonia, por ejemplo, y otros países, lo hicieron nada más al inicio de la pandemia, no ahora. No ahora cuando la Unión Europea está buscando soluciones para un sector que también para ellos es estratégico, como es el turismo, y en la búsqueda de soluciones para
para que hayan corredores libres y para que puedan existir vuelos y para que puedan haber o puedan existir posibilidades de turismo en los países de la Unión Europea. ¿Qué significa? Que hasta ahora todo lo que ha hecho el gobierno, yo no sé, pero si lo miramos no sin mala intención, sino de una forma objetiva, es simple y llanamente ver que este gobierno ha querido de una forma dolosa cargarse no solamente a muchos españoles, en el sentido real de la palabra, por su inatención y por su falta de asistencia, por su falta de material sanitario, por su falta de protección a los médicos y enfermeros, sino también porque quieren colapsar la economía. Estos tipos, que a su vez colocan personajes anónimos dentro de lo que ellos llaman comité de expertos y dentro de lo que es el comité o la comisión que hay en las Cortes españolas, como el comité para la reconstrucción nacional, donde el vicepresidente no sea tan positivo. Le llaman, creo, Comité de Reconstrucción Social. Ojalá pusieran lo de nacional y al menos diríamos, social, bueno, se refiere a España. Pues entonces, es ya como la idea esta, una nueva normalidad, es algo distinto. Vamos a cambiar la sociedad. Vale. Pues entiendo entonces lo de social, cambiarlo, lo de nacional por social, porque claro, entonces es mucho más lógico que un tipo comunista que cree en la destrucción del capitalismo y que, por supuesto, pues repetiría hechos como los que pasaron en la época soviética en 1918 con la eliminación física de los Romanov, y él hablaba también en su momento de la posible eliminación de los Borbones en España, pues vicepresidiendo, diríamos, esta comisión. Es toda una serie de tantos disparates que, sinceramente, lo que están haciendo en la mayoría de los medios de comunicación televisivos, que fueron aceitados con 15 millones de euros y luego posteriormente supongo que les habrán dado más dinero, blanqueando todas las situaciones que se han hecho hasta ahora con lo que ha actuado el gobierno, lo único que merece es no solamente una nota muy negativa, sino simple y llanamente decirles, señores, váyanse. Don Arturo Hernández, ¿algún comentario de esta nueva fase 1 y de los comercios y de la actividad? Sí, bueno, yo es que aparte de la fase 1 y de la fase 0,5, creo que quiere aplicarse en Madrid, en fin, yo lo que sí que me preocupa, lo que sí que realmente yo creo que es la visualización del peligro que corre España como nación soberana, es la paralización de los poderes constitucionales del Estado. En la idea de dejar al margen al Congreso durante una prórroga que empalme ya con el cierre de sesiones y quedarse el Poder Ejecutivo con los dos poderes, con el Legislativo, totalmente inutilizado, y con el Judicial, que es lo que se le resiste, pero que está poniendo bastante empeño en ello y que ya veremos dónde acaba el asunto. Mira, yo tengo delante la famosa ley del estado de alarma, excepción y sitio, y en el artículo primero, su número 4, dice una cosa que es para reflexionar. Dice, la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, incluso el de sitio, no interrumpe, que lo dice de manera imperativa, no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Y aquí se ha interrumpido el poder legislativo porque sus señorías no han ido al Congreso por temor a juntarse entre varios cuando se estaba jugando la vida mucha gente por esta enfermedad sin cobrar los sueldos que cobran los diputados y que además son diputados porque ellos quieren, porque la política no es una profesión, es o debe ser una vocación, y sin embargo se les permite hacer lo que les da la gana para trabajar lo menos posible y sobre todo porque le conviene a Sánchez y al gobierno visualizar lo menos posible las protestas legítimas que se llevan a cabo a través de ese órgano fundamental y soberano que es el Congreso de los Diputados. Entonces, esto es lo que a mí más me asusta, que se anule la voluntad popular, que no podamos escuchar a los líderes políticos de las diversas ideologías, el poner contra las cuerdas al gobierno, que el gobierno se salga siempre por peteneras y que se llegue a una situación en la cual realmente Sánchez, como poder omnímodo,
a través también de su secuaz, el señor Pablo Iglesias, pues sea todo lo que existe en España como referente de autoridad. Esto es a mí lo que me da más miedo. No, pues ese Arturo, matiz que pone Arturo es importante, es No, no, muy destacado porque la vida pública, aunque nos parece que todo viene dado y que todo está por hecho, sin se duda. dirime con los poderes constitucionales, se dirime en el Parlamento y si no se acaba dirimiendo todo en Twitter, en las teles y en los debates y los corrillos, pero eso tendría que ser una parte menor. La verdaderamente seria y fundamental debe estar en el Parlamento, en las Cortes, en el Senado, cuando la justicia actúa, etcétera. Y es muy bueno. Pero vosotros sinceramente creéis, tanto Arturo como Joseca, que aunque es evidente la jugada que quiere realizar el gobierno, con eso de ampliar un mes y no de 15 días, porque así empalma con el periodo diríamos, de desierto que hay de parlamentarismo hasta el mes de septiembre, que quiere imponer Sánchez, y por lo tanto hacer, diríamos, de su capa un sayo de las instituciones y del control parlamentario. Yo creo que la oposición, vamos a ver, tibia es, mema en algunas ocasiones también, pero sinceramente, como se está viendo tal la situación, yo creo que la oposición debe actuar al menos antes que pueda suceder esto y por lo tanto reclamar de las instituciones del Estado, fundamentalmente del Tribunal Constitucional, para que le pueda posibilitar que ellos puedan seguir como mínimo controlando al gobierno. Porque estamos en una situación excepcional y a situaciones excepcionales también diríamos, lógicamente, modelos excepcionales. Y por lo tanto, la oposición tiene el derecho y la razón para exigir que este periodo desde el mes de junio hasta septiembre no se formule de la forma que el señor Sánchez quiera. Sí, lo que pasa, perdona, Joseca, lo que pasa también es que el Tribunal Constitucional, claro, si tarda 3 o 4 meses en resolver una cosa, así como 11 o 12 años para resolver sobre el recurso de aborto, por ejemplo, a buenas horas nos importará una sentencia en diciembre sobre si es o no bueno prorrogar un mes el estado de alarma. Y además tengo que decir otra cosa, porque tengo, repito, presente la ley orgánica del estado de alarma. Cuando el artículo 11 dentro del estado de alarma dice lo que el gobierno puede hacer en esa situación, dice limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Es decir, limitar la circulación no es suspender la circulación ni suspender la permanencia de personas. Y condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos no es clausurarte en tu casa durante 2 meses. Está claro. Bueno, y apuntando en esta línea con lo que ha explicado en Arturo, un expresidente del propio Tribunal Constitucional, don Ramón Rodríguez Arribas, también considera que es inconstitucional ese alargarlo. Hoy ha estado en Es la Mañana con Federico y Dios mediante quizá lo tengamos mañana aquí en Es la Tarde, porque es tertuliano de Es la Tarde, porque es buen amigo, es catedrático de Derecho Constitucional, además de colega de nuestro tertuliano de hoy, don Ramón Sentís, como cónsul de Macedonia, Carlos Flores Juberías. Ha sido una entrevista que pueden escuchar en los podcasts de media hora prácticamente con Federico Jiménez Santos, con Luis Herrero, y él ha explicado muy bien que se debería haber hecho en este caso el estado de sitio, el estado de excepción, y que además el estado de excepción habría tenido un máximo que ya habría finalizado sí o sí, de 30 más 30, 60 días. Y no nos veríamos en este estado de alarma sine die en el que nos encontramos. Vamos a hacer una pausa para publicidad con Ramón Sentís, con Arturo Hernández, lunes 18 de mayo, y al volver, por favor, hoy les digo, es el Día Internacional de los Museos, han abierto los museos. Si están en Valencia, eviten poner en peligro su cuerpo, eviten pues, el peligro, al fin y al cabo el peligro que supone también lanzarse a la carrera y volverse casi loco ahí con esa ropa, esas mallas y correr y correr y correr. Salgan para visitar un museo, vayan a la calle para visitar museos. Se puede visitar individualmente, no en grupos, pero ya ha abierto el Museo de Bellas Artes San Pío V y yo les recomiendo que aprovechen esta especie de vuelta a la vida, pero que parece que todo, porque nos lo da la circunstancia y también nos lo da la belleza de la primavera, es más pausado para visitar algunos de los museos que tenemos en la ciudad de Valencia. Les voy a pedir que al volver nos vayamos directamente a Karol Wojtyła y que me hablen, seguro que tiene algún pequeño retraso autobiográfico, o sea, o biográfico Arturo, que nos diga alguna cosa
Ramón Sentís, de ese papa, el papa, bueno, el papa bueno creo que lo decían de Juan XXIII, ¿no? Pero este Sí. también ha sido pues un papa bueno, un gran papa y muy emblemático, yo creo que muy icónico. Y luego tendremos una entrevista muy especial. Algunos, los que nos escuchan especialmente desde Valencia, llevan días ya viendo vídeos, fotos de lo que va ocurriendo todos los días a las 9 de la noche en el cuartel de San Juan de Ribera, en la Alameda. El cuartel mantiene un protocolo que siempre han hecho, que es arriar la bandera con el himno nacional y luego tocar un pequeño toque, diríamos, fúnebre en recuerdo a los caídos. Y ahí la gente ha comenzado a acercarse para escuchar el himno en señal de respeto, ver cómo se arría la bandera en señal de respeto, Pero, oír en señal de respeto ese toque fúnebre y además aplaudir en señal de cariño y de recuerdo a los caídos. Y ese movimiento luego ya, digamos que crece, va más gente, cuando hay más gente, pues hay gente que luego algunos lanzan algún grito contra el gobierno, etcétera. Lo que es lógico cuando se juntan más de 10, 20, 30, 40, que siempre alguien grita o dice algo. No van a estar todos en silencio sepulcral. Pero para saber un poco qué está ocurriendo, algunos igual han visto fotos o se han acercado. Mucha gente sale a andar, a correr, va por el río. La Alameda es un espacio muy amplio, amplísimo, porque además tiene al lado el río y se genera una de las zonas más amplias de la ciudad, salvo que descontemos la Malvarrosa, estar en la playa, que ya es estar con la brisa del Mediterráneo en un lugar completamente abierto. Y mucha gente pasan, lo ven, están. Y una de esas personas que todo esto empezó un poco a moverlo, hoy estará con nosotros para contarnos de manera claramente, porque se vio que es algo muy espontáneo, cómo empezó. Es decir, no hay una organización detrás, nadie ha montado esto, ningún partido político ha incitado, ni ha llamado, ni ha dicho nada. De hecho, hay gente que va, que no va, que le gusta, que no le gusta, y un poco, como se ve decir, Joseca, perdóname, como jurídico militar que soy y que he servido a España durante 22 años en el Ministerio de Defensa como miembro de este cuerpo, te diré que el toque de arriada de bandera se celebra porque está programado así desde siempre en sí, todos los acuartelamientos sí, claro, de claro, ya lo España. sé, que es un acto Lo que pasa es al que que aquí la gente... tenemos la suerte aún de que estos acuartelamientos, algunos de ellos están dentro de la ciudad. Claro, y también que la gente ahora lo ha visto y tenía, yo creo, un sentimiento que quiere vincularse a sus símbolos nacionales y lo hacen con ilusión. En otros momentos pasarían y les parecería como cuando en el Corte Inglés, para cerrar a las 10 toda la vida, te ponen el himno de Valencia. Dirían, mira, qué romántico, estos tocan aquí y les daría igual. Es lógico también por las circunstancias sociales, de arresto domiciliario y también emocionales que estamos viviendo. Vincularemos luego esa entrevista y después de hablar del Papa, si les parece, a un artículo que hoy también salía en algunos medios, pero que hace, yo creo, pues un brillante análisis de lo que denominan ya muchos el despertar de la derecha. Así que con Emilio Navarro en la realización hacemos una pausa y seguimos aquí, en Es la Tarde en Valencia, en su emisora, en Es Radio 90.5 y en nuestra web esradiovalencia.es. Sean ustedes bienvenidos. Y después de estos breves consejos publicitarios, hoy con Ramón Sentís y también con Arturo Hernández, iba a decir, viajamos a Polonia. Qué gusto ahora, cuántos pensan. Además, sinceramente, Ramón, Arturo, hoy hace ya mucho calor. Ha salido un día muy primaveral, muy soleado, pero es que toda la vida se dice, la época para viajar es mayo, junio, julio, ir a Polonia, ir a Roma. Vamos a recordar un poco cuando se cumplen 100 años, que Dios se lo llevó antes, pero imaginaos que hubiera vivido y ahora tuviera 100 años San Juan Pablo II, Carol Wojtyla. Yo tengo muy grabadas, no sé vosotros, cuando ya era mayor y lo veíamos con el bastón, con su báculo papal ya débil, encorvado, que aún ofició alguna ceremonia, pero se le veía muy mayor, muy, muy, muy débil. Esa figura de San Juan Pablo II, ¿cómo la recordáis? Bueno, Pues mira, Arturo, Joseca, si quieres la parte más biográfica y luego también Ramón como la parte por Polonia. Arturo, adelante. sí, gracias, Joseca. Yo recuerdo cuando salió al balcón Juan Pablo II y sus primeras palabras fue no tengáis miedo, no tengáis miedo. Eso es una frase que tiene mucho hondo contenido realmente teológico. Pero aparte de eso, Juan Pablo II fue un gran papa porque tenía una gran formación teológica, aparte evidentemente de humana, y era un hombre que había vivido los dos totalitarismos que ha padecido el mundo en el siglo XX, el nazismo y el comunismo. Ambos los padeció en primera persona. En ambos fue perseguido y casi yo diría que se jugó la vida en ambos sistemas políticos. Conocía perfectamente cuál era la condición de esas ideologías y por lo tanto era un hombre
que, digamos, venía de vuelta. No se le podía engañar, no se le podía sobornar y no se le podía despistar realmente cuál era el mal, el peligro para la humanidad, que fundamentalmente está en estas ideologías y sobre todo en la que permanece aún e incluso reviscola, como es el comunismo internacional y como lo estamos padeciendo también incluso, ¿quién lo diría?, en España en este momento. Y yo también quiero puntualizar el aspecto humano de Juan Pablo II. Yo recuerdo aquella visión que se me quedó grabada, yo no sé si vosotros lo visteis, cuando con motivo de la UNIF, que era un congreso universitario que se celebraba todos los años y creo que se sigue celebrando en Roma, había una audiencia de los jóvenes de todo el mundo con el Papa, y uno de ellos, un estudiante que tenía ciertas dotes de espectáculo, se disfrazó de payaso y hizo una serie de sketches delante de Juan Pablo II. Recuerdo los sketches, aquel chico creo que se llamaba el payaso Popov y tal, y aún recuerdo cómo se sujetaba a la silla el Papa del ataque de risa que estaba dándole viendo aquellos sketches de aquel chico que también los estaba haciendo, ¿no? Unos sketches realmente sanos, inocentes, pero muy graciosos. Aquella imagen del Papa riéndose a carcajada limpia que no se podía contener, a mí se me quedó grabado. Fue un gran Papa y lo que tenemos que tener es la esperanza de que como santo que es reconocido, es decir, tenemos la seguridad de que está en el cielo, en la compañía de nuestro Señor, tengamos también la esperanza de que desde el cielo, Él que conoce también lo que supone para la humanidad y para los hombres estar bajo la bota de los totalitarismos, encomendémonos a Él también para que nos cuide y para que nos interceda por nosotros, sobre todo un país como España, que tanta raigambre tradicional cristiana, para que cuanto antes sea posible nos sacuda cualquier tipo de peligro, de yugo de esta naturaleza. Don Ramón Sentís, Bueno, ¿qué decir de un papa que nace en un pueblecito de Polonia, que rompe con casi medio siglo de papas italianos, que era también una tradición? Es del año 1526, el último papa que no italiano. Y se convierte en lo que muchos llamaron el papa viajero. Es que recorrió todo el mundo y no paraba. También es porque era una persona muy joven, con mucha energía. Es verdad. Cuéntenos. Habría que hablar del Papa. Por cierto, el viernes pasado en la cadena 13 hubo una película sobre su biografía, desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, cuando él tenía 20 años, hasta cuando su pontificación como santidad, ¿no? Bueno, del Papa polaco se puede decir muchas cosas. Una de las primeras cosas que ha dicho Arturo con respecto a no tengáis miedo, ese no tengáis miedo es proverbial en lo que es su filosofía de vida. Hay que decir que no tengáis miedo era lo que les decía a los polacos para que ellos pudieran autentificar su fe ante un régimen como el comunista que los aplastaba y que los constreñía. No tengáis miedo de poder decir la verdad. No tengáis miedo de exaltar el amor cristiano que nosotros tenemos. No tengáis miedo de exigir la libertad. No tengáis miedo de que estas personas que tienen un régimen totalitario algún día caerán. Y eso es lo que básicamente a través de su pontificado y de su primera parte de pontificado consiguió, teniendo en cuenta que además ya en los primeros 5 años hubo un intento de varios atentados y uno de ellos, el de Alayazca, pues sabéis que tuvo consecuencias trágicas para lo que fue su devenir físico, porque era una persona muy fuerte y que a partir del atentado pues entonces se debilitó mucho su cuerpo, de tal forma y manera que sobre todo los últimos 10 años de su vida fueron realmente tormentosos. Fue una persona que aparte del Parkinson sufría también los problemas intestinales ocasionados por la herida del atentado y además de otros problemas colaterales que tuvo, ¿no? Él tenía una fortaleza absoluta y era una persona que fundamentalmente tenía una gran vitalidad como humanista. No hay que olvidar de él como un personaje que a su vez, aparte de ser deportista, de haber practicado el teatro y de haber sido una persona normal,
un joven normal hasta los 25 años que entonces pensó en ser sacerdote, tuvo también incluso una novia. Era una persona que se quedó sin familia, desgraciadamente, porque su padre fue el último que se murió, después de la muerte de su hermano, el pequeño, y de su madre, aparte de un aborto que tuvo también de la madre de San Juan Pablo II, que, por cierto, los padres de San Juan Pablo II están en un momento en un proceso de beatificación, prueba de, diríamos, de la realmente espíritu cristiano que él disfrutaba en su familia. Él fue un personaje que no solamente ejercitó, revitalizó la Iglesia por esa universalidad que lo hizo a través de su figura y por esos constantes viajes que tú has dicho antes. Viajó a España en 2 ocasiones y, como sabéis, también visitó Valencia. Fue un papa que dio un discurso nuevo al cristianismo y fue un papa que hizo que la gente de nuevo tuviera la esperanza y la fe en la misericordia. Tener en cuenta que es un papa que creo que es el papa que ha santificado más santos en toda la historia de los diferentes pontificados, porque él entendía que la santidad no se podía reducir a un número muy pequeño. La santidad se ejerce, como sabéis, en las cosas más pequeñas y en las cosas también más grandes. Y entre otras, pues también conocéis que él potenció la santificación y beatificación de muchos de los mártires de las personas que desgraciadamente murieron en la guerra civil y que fueron civil española, y que fue uno de los apartados de persecución religiosa más importantes después del Imperio Romano. San Juan Pablo II representa la nueva modernidad de la Iglesia y lo que significa la nueva fundamentalización de los valores de la Iglesia. Desgraciadamente, cuando muere el Papa, viene un personaje que sin duda tiene un gran carisma intelectual, pero que pierde el carisma de la cercanía. Bueno, porque todos no son igual, claro. Benedicto, los papas son papas más sociales, más populares. San Juan Pablo II se le llamaba el Papa a la juventud, también es que era muy joven. Hay una escena que muchos recordamos de una gran belleza estética y que denota una modernidad en un Papa que es absolutamente impactante. Siempre vestido de blanco, como toca en un Papa, ¿no? En el sucesor de Pedro, esquiando, porque hacía deportes y hacía de todo. Sí. No, era un hombre muy fuerte. Brillante. Vamos a volver a la actualidad, si les parece, con temas, digamos, del día a día, y vamos a intentar conectar con una de las personas que nos va a contar un poco qué es lo que ha ocurrido estos días y cómo se han iniciado pues esas citas quedadas, quedadas al fin y al cabo en torno en la Alameda en Valencia, en el cuartel San Juan de Ribera, y luego también reconvertidas pues en un acto, diríamos, de libertad, de rebeldía y de crítica al poder, como también suele ocurrir en una sociedad que se presta a ser democrática y que de verdad mantenga un juicio crítico. Es decir, el hecho de protestar, de salir, lo que yo a veces de broma, pero que es así, se llama derecho al pataleo. Oye, ¿te quejas? Pues déjame que me queje, o tampoco, porque hay un paso importante, clave en los totalitarismos. No es yo te obligo a que hagas esto. Yo quiero que tú estés feliz, contento y encantado de que hagas esto. Es una vuelta de tuerca fundamental y gravísima. Ya no, yo te obligo y tú cumples por miedo, porque te obligo, porque si no te multo, pero te quejas, protestas y mantienes, digamos, tu espíritu crítico, tu razonamiento individual al margen de mi imposición, aunque luego cumplas, que creo que es muy, muy sano en una democracia. Sí. Respetar las normas, aunque luego algunas cosas las critiques, pero a la hora de la verdad tú las respetas, que por eso eres un demócrata y por eso cumples con la ley. Por eso se llama Estado de Derecho, porque tú te criticas alguna tertulia, pero no por criticarlo que te parezca que la limitación, por decir un ejemplo muy, muy chorra, ¿no? Muy de calle, la limitación de la velocidad. Criticas que 120 sea falso, sea absurdo, no tiene nada que ver con que haya accidentes, porque siempre son en vías secundarias, que la limitación es más baja, pero luego tú cuando conduces la respetas. No vas a 140 porque la critiques. Eso es un matiz importante. Lo grave es que digas, no, quiero que estés encantado de que la limitación sea 120. Quiero que estés encantado de no poder salir a la calle. Ese es el otro punto. Joseca, quiero que simplemente hacerte hacer una reflexión. Observa
la diferencia que hay entre las manifestaciones estas de las cacerolas en la Alameda, como en tantos lugares de España, la gente, cómo se comporta, lo que hace, lo que dice, y ahora compáralas, porque esto es el pueblo, este es el pueblo llano que baja ya harto, compáralas con esos mercenarios del desorden y la agitación de cuando los sucesos de Barcelona. Claro, Compáralos, claro, no, sí, es como, compáralos. no hay comparativa posible, pero se ha hablado mil veces de cuando hay cualquier protesta antisistema o incluso protestas que sin ser antisistema son pues de otro contenido, que ahora no vamos a entrar, que hace unos días creo que tocaba que hubiera habido alguna y gracias a Dios no se celebró nada porque no se celebra nada. Y cuando hay otras, pues como el Día de la Familia, el 28 de diciembre, o de la Sagrada Familia, que se celebra también en Navidad en Madrid, todas las manifestaciones que ha habido de movimientos pro vida, el grado de civilización, ya no por cómo sea la gente que va, cuando acaban, ni están arrasadas las sucursales bancarias, ni están arrasadas las papeleras, ni está lleno de grafitis mitad de la ciudad. Pero un matiz o un apunte muy breve antes de entrar a valorar eso. ¿Seguimos en estado de alarma oficialmente? Sí, Estamos sí, en... seguimos, Sí, claro. Y seguimos sigue prorrogados. prohibida, sigue prohibido, sigue Estamos prohibido dentro de aquello. la cuarta prórroga y ahora lo Sí, que se quiere es la quinta a sí, partir del 25 de mayo. vale. Y Claro. sigue entonces prohibido aquello de que vayamos 20 o 30 personas al entierro de un familiar que se nos ha muerto. ¿Eso sigue prohibido? Bueno, respecto al tema No, de los entierros está permitido, pero creo que más de 10 personas, ¿no? no, Pues, ahora pues en la fase 1 creo que se ha aumentado el número de personas que pueden estar en ese entierro, hasta 20 o 30 personas, yo creo, lo pero digo porque también recuerdo aquí a uno de los personajes más populares de la política española, que falleció hace unos días, Julio Anguita, y que en muchos medios ha salido un entierro, si no multitudinario, no, hombre, era numeroso. multitud, Fue perdón, era mucha gente, multitudinario, lo cual habría que ver si eso fuera un entierro de un ex líder de Fuerza Nueva y no que se lo hubieran llevara permitido. y que llevara encima la bandera de Fuerza Nueva o carlista, porque No se llevaban lo- el féretro la bandera comunista, no de España ni nada, no, no, con Sí, la hoz y el martillo. Es sí, que esto es marciano, cualquiera que lo vea. Que digan a absolutamente. alguien del norte de Corea o de China o de los países donde se vive la represión o de Cuba, que aquí se entierra un líder que es verdad que en democracia actuó con mucho sentido común, que tuvo muchas expresiones y frases de mucho sentido común, es verdad, de muchísimo más sentido común que los actuales miembros del Partido Comunista de España, que es como se llama ahora, o sea, Podemos es un nombre, una marca, pero son el PCE, es verdad, y no se le puede negar, además que a un hombre con Pero, ¿y cultura, qué? con una talla, Pero yo pero es curioso eso, porque habría habido Sí, un pero claro, revuelo pero es que posiblemente. tenemos que partir de un principio. Y es que en España, diríamos, en ese aspecto yo creo que somos muy distintos al resto de Europa. Quizás el único país que se nos acerca algo es Francia por aún la cierta, diríamos, continuidad que tiene el Partido Comunista francés. Pero también hay que, diríamos, mirar un poco la historia de lo que es el Partido Comunista francés en Francia y lo que es el Partido Comunista en España. Dicho Pues, esto, Dicho esto, lo que habría que decir es que me parece auténticamente patológico que las televisiones que tenemos en España contemplen con absoluta normalidad que un señor esté enterrado con la bandera de la hoz y el martillo, que es una bandera de una ideología absolutamente totalitaria, en la que hubo una resolución como he dicho, en numerosos sitios y en numerosos foros. El año pasado, en el mes de septiembre, una resolución del Parlamento Europeo donde fundamentalmente a lo que era el fascismo se unía el comunismo y el estalinismo como fórmulas totalitarias que los estados europeos deberían absolutamente no permitir, no tolerar. Ya sé que en una democracia decir no se puede permitir una ideología puede parecer una incongruencia o una paradoja, pero lo que no podemos hacer es que mientras damos pábulo a que se blanqueen ideologías como es el comunismo, ellos, Y por otro en ello, Ramón, participan los medios y las redes sociales por supuesto, constantemente. O por sea, Twitter, supuesto, Instagram, que es el universo Facebook, o sea, WhatsApp, Facebook, Instagram, es todo Facebook. Luego por está supuesto, Twitter. Contribuyen constantemente por a supuesto, censurar unas cosas y tolerar otras, lo por cual supuesto. es bastante grave. Pero Si además les es que parece, lo gordo es lo de siempre, ¿no? Como además España es un país también singular, con una historia singular, y partimos muchas veces de lo que es
la, la Segunda República como si aquello fuera la Arcadia feliz. Lo que hay que tener en cuenta es que la verdadera historia de la República no está contada, porque la verdadera historia de la República es que la República Española se la cargan ni más ni menos que el Partido Socialista y los partidos radicales de izquierdas, por supuesto el Partido Comunista, que hicieron que aquello que en teoría era una república normalizada se convirtiera en una república totalitaria. Don Ramón Sentís, vamos a hacer una entrevista sobre este tema. Si quieren, además, la semana pasada estuvo brillante, estuvo brillante Juan Valero de Palma en este mismo programa. Explicó y además se explayó durante un rato la atrocidad que significó socialmente, en vidas, en política, en toda la Segunda República. Se ha enseñado siempre de una manera totalmente torcida y perversa. Y la historia se intenta hacer ver que era algo idílico, cuando no lo fue así. Dígame, Arturo. Joseca, vamos a ver. Pero es que lo de Julio Anguita, sin perjuicio de que descanse en paz y que el Señor tenga su gloria, brevemente, que tenemos es inadmisible que a Cañizares se le quiera denunciar y no se quiera denunciar al que organizó el sepelio, porque yo estoy leyendo ahora el Boletín Oficial del Estado de 3 de mayo, donde se establecen las condiciones para los sepelios, y dice textualmente: será de 15 personas, 15, como máximo, en espacios al aire libre, y de 10 en espacios cerrados, y que sigan los protocolos de distancia física y de seguridad. Allí había 15 no, había muchísima gente, porque sí, era un personaje popular y querido, pero sí, es cierto que la vara de medir es increíble. Ana Batret, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a ponerte la cámara. Sí, estás al otro lado y tenemos a Arturo Hernández, a Ramón Sentís, y era comentar, porque hemos hablado hoy de muchos temas. Hoy estamos hablando mucho de San Juan Pablo II, hemos hablado de la actualidad, hemos hablado de esa ya fase 1, pero también comentábamos que salía un artículo en una página web que se llama Piensa en Libertad, que va muy relacionado con lo que quería que nos comentaras, porque tú estás en ese, digamos, grupo, en ese movimiento precursor de lo que ya se ha hecho popular en España, pero bueno, en el caso de Valencia, que son esas quedadas, esas concentraciones a las 9 de la noche en la Alameda de Valencia, a la altura del cuartel de San Juan de Ribera. Y decía que está muy relacionado con un artículo que se ha titulado, y esto es al final un poco un movimiento, yo creo que social, un artículo que titulan ¿Por qué la derecha ha despertado? El autor considera que llevaba más de medio siglo dormida, 56 años en concreto, y considera que un poco, pues, en momentos ya del límite total, porque aún así la derecha demuestra siempre tener una actitud de aguante y unas tragaderas infinitas, pues considera que ha despertado por varias razones. Nos dice el autor que porque el gobierno está formado por una coalición de comunistas y socialistas, porque ese gobierno amenaza la propiedad privada, insulta a la Iglesia, cuestiona la patria potestad y ataca las instituciones básicas del Estado, porque no es lógico que traten de gobernar aquellos que sueñan con destruir el país en un pacto nacional en lugar de hacer un pacto con la oposición, etcétera. Cuéntanos un poco, Ana, ¿cómo ha sido? Pues mira, yo os cuento primero una pequeña introducción. Esta concentración que estamos haciendo en la Alameda fue fruto de una conversación de amigas de pádel de hace mucho tiempo, que estamos muy preocupadas, muy angustiadas por esta situación y que estamos viendo claramente una amenaza a nuestra libertad, una amenaza constante y además creciente de este gobierno contra nuestra libertad. Entonces, teníamos la necesidad de expresar esta preocupación junto con los que quieran movilizarse, ¿me entiendes? Entonces, nos pareció una idea muy buena que tuvo pues una amiga mía que prefiere que no se le cite el nombre, y me parece muy bien y se lo respeto, yo no tengo ningún problema, porque nos dijo que en la Alameda todos los días tocan el himno de España y bajan la bandera, y nos pareció una idea fantástica reunirnos en torno a nuestro símbolo de nuestro país, por el que han luchado nuestros padres para que vivamos como vivimos, por un himno de España, en fin, que nos permita reunir a todos los que queremos manifestarlo. Entonces, el jueves acudimos 4 gatos. Y poco a poco, efectivamente, el boca a boca ha ido corriendo, se han ido apuntando. ¿Por qué? Porque efectivamente la derecha
la derecha está viendo amenazada, como ha pasado otras veces a lo largo de la historia, desde el comunismo soviético, ha visto amenazado la libertad de nosotros como ciudadanos. Yo creo que también, además, Ana, se ve claramente, y bueno, Arturo, Ramón, si quieren comentar algo, momentos límite y hartazgo. Y hay un hartazgo y un cabreo, y esa cita, la parte que yo veo interesante, y aquí quiero también recordar que sé que hay gente y hay oyentes, y Arturo conoce muy bien el mundo militar, que consideran que es un acto castrense que no habría, digamos, que importunar o incomodar. Pero también hay que recordar que el acto se celebra en términos dentro de lo que es el cuartel, que la gente está en la calle, un espacio público hasta ahora libre, nadie te prohíbe andar y pasear o pararte un ratito en la calle, y que el acto en sí, aunque el acto es un acto castrense, la gente se une, yo creo, también como un reconocimiento a ese recuerdo un poco a los fallecidos, una manera de escuchar el himno sin que sea que alguien lo coge en un altavoz, porque a veces pasa, y lo pone en un balcón. Que tampoco. Exacto. Entonces han encontrado como un cariño, un acogimiento, y aparte que creo que mucha gente quiere por fin, sin que nos dé vergüenza, que nos ha dado vergüenza y nos sigue dando en España, decir, oye, el ejército qué bien lo hace, qué labor hacen, abnegada, les aplaudo luego si hace falta. No avergonzarse para hacer que un militar es un bicho raro. Hombre, mira, yo soy hija de militar. Mi padre ahora tendría 103 años y murió siendo general de división. Y yo oía a mi padre. O sea, yo es como... Es una necesidad que tengo de seguir protegiendo, como lo hicieron ellos, nuestras generaciones anteriores que nos dejaron este país. Es como una necesidad que tengo vital de mantener y mejorar este país que hemos heredado. Entonces, Ana, no podemos... Arturo Hernández. Ana, y Arturo Hernández ha sido juez togado militar. Yo soy teniente coronel ya jubilado del Cuerpo Jurídico Militar. Estuve destinado mucho tiempo en Valencia. Yo, para empezar, te diré una cosa. ¿Tú tienes una hermana que se llama Marta? Claro. Y yo soy Ana. Bueno, es que tu hermana Marta es muy amiga, bueno, era amiga de mi mujer, vivía en la calle Navarro de Verter. Pero también, a lo que quería ir, no hagamos ahora la clásica tertulia, estamos en programa. Y luego una cosa, Marta, Arturo, ¿qué quería aportar sobre estas? No hay que olvidar, perdona, José, que acabe, no hay que olvidar que el ejército, de acuerdo con lo que dice la Constitución, es el garante de la integridad territorial y de la soberanía nacional, y por lo tanto también de los derechos fundamentales que establece el propio texto constitucional. Ese artículo, que lo establece así, hoy en día es hasta peligroso mencionarlo por cualquier militar en un acto público, porque yo creo que le iría el puesto inmediatamente, simplemente por citar este artículo de la Constitución española. Y como tal el ejército está siempre junto a lo que se dice, al pueblo soberano, y nunca, mejor dicho, en estos momentos en los cuales precisamente nos vemos atemorizados y también pues sobrecogidos ante la situación que nos encontramos de pérdida de libertades. Bueno, yo creo que todo esto que estamos comentando y esas reuniones que en el caso de Valencia hemos hablado con Ana, porque se están celebrando en la Alameda, también hay que reconocer, yo creo que es, bueno, pues también se hacía siempre el 1 de mayo en la Alameda, y aparte de tantas y tantas carreras, es un espacio muy amplio, muy cómodo, mucho, el más grande, me atrevo a decir, de Valencia casi en metros cuadrados. Resume en ese artículo que decíamos del despertar de España también lo que en muchas ciudades está ocurriendo, y entre los diferentes motivos que el autor considera porque este despertar, y este también salía a la calle en ciudades como Córdoba, por ejemplo, hubo un gran movimiento de gente. Uno de los motivos que el autor nos dice es porque la derecha se ha cansado de la burla impune y con el aplauso de los bufones televisivos a costa de la religión, de la bandera, del rey, de la patria, del himno, del ejército, de la Guardia Civil, de las tradiciones y de las creencias de los demás. Y encima, los detractores de ese pensamiento, por llamarle algo único, tengan que sufrir las amenazas, los escraches y las exclusiones de los medios de comunicación que la izquierda impone. Pero la torpeza de la izquierda, acaba el autor, esa que nace de la soberbia incontrolable, la ha hecho excederse y perder pie. Y ha despertado a la derecha, que no parece que ahora tenga intención de volverse a dormir. Bienvenida, España, a la normalidad democrática. Ojalá. Yo creo que hoy, para acabar, lo tenemos claro. Hoy pedimos a Emilio Navarro que nos ponga un poquito, lo que nos dé los minutitos, el himno de España, que suene un poquito. ¿Les parece?
Muy bien. ¿Os parece? Fenomenal. Pues Ana Bartret, ha sido un auténtico placer en este lunes 18 de mayo, lunes de primavera, pero ya casi veraniego, caluroso y soleado en la ciudad de Valencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias Ramón a ti. Sentís, un auténtico placer. Adiós, Marta. Digo, Ana. Igualmente, amigo, un abrazo. Hasta la próxima. Y Arturo Hernández, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Saben que mañana estaremos aquí, que será martes 19 de mayo a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.